En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y tiene que ver con la diligencia como actitud en estos días o para estos días. Diligencia, actitud para estos días. Una de las actitudes, podríamos decir así, que el Hijo de Dios debe cultivar en este tiempo es la diligencia, ser diligente. Según el diccionario secular, la palabra diligencia significa disposición para actuar con rapidez e interés. No sé si usted entiende la premura de hacer uso de la diligencia en este tiempo. Este es un tiempo donde se requiere rapidez e interés, sobre todo por las cosas que el Espíritu Santo nos enseña en la palabra, a las cuales debemos aplicarle diligencia. Esa es la definición según el diccionario, pero según la Biblia, también la palabra diligencia significa directamente del original presteza, prontitud, prisa, que eso acompaña al celo o atributo divino de justicia y santidad. En otras palabras, hay una prisa, hay una rapidez que hay que aplicar. Quise hacer uso de este tema porque, primero, porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Segundo, porque realmente este es un tiempo donde debemos apresurarnos. Tiene que haber un apresuramiento. En el mundo espiritual hay un apresuramiento. El hecho de que ustedes vean que todas las cosas están sucediendo rápida, una detrás de otra. O sea, no acabamos de tener una situación cuando ya viene la otra. No, tenemos un caso ahí en nuestro vecino país, ¿verdad? No acabando de ajusticiar o más bien de matar al presidente, ahí mismo entonces un terremoto que todavía están apareciendo muertos. Pero en el mundo no se acaba de ver una cosa cuando ya está entrando la otra. No se acaba, todavía no se ha podido controlar una enfermedad cuando ya está apareciendo una variante y se está hablando de otras variantes y todo anda rápido. Por lo tanto, como todo anda rápido, nosotros también tenemos que ser rápidos, diligentes. Diga conmigo, debo ser rápido en cuanto a las cosas que el Señor quiere que seamos rápidos. Y yo quiero en esta mañana, de una manera rápida también, asimismo, presentarles 5 áreas en las cuales debemos aplicar diligencia. Tenemos que ser diligentes. ¿Qué significa la palabra diligencia? Rapidez, prontitud. Hay que andar rápido, ser diligente, hay que ser diligente. Amén. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos allí la primera área que yo quiero que veamos, y Romanos en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, y podemos leer a la altura del verso 11. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente. Dice: en lo que requiere diligencia. Ustedes pueden leer conmigo, hermanos. Olvídense de la tecnología. Si pueden leerlo ahí, magnífico, gloria a Dios. Dice: en lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí está hablando de está hablando de un área específica en la que debemos ser diligentes y rápidos en este tiempo. Y esa área es en cuanto a la vida en Cristo. En cuanto a la vida en Cristo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es tiempo de dormir, no es tiempo de ser perezoso. La pereza muchas veces nos lleva a nosotros a una aniquilación espiritual. Cuando somos perezosos espiritualmente, no solamente nos olvidamos de nosotros, de nuestra salvación, sino que nos olvidamos también de la salvación de otros. El perezoso, el Hijo de Dios que entra en pereza, se olvida de que hay personas que necesitan ser rescatados, que hay personas que nosotros no sabemos que están en el plan de Dios para salvación, porque ya Dios, como decían en temas anteriores, lo conoció antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios sabía de antemano que habrían de creer, pero para el llamado hay un medio y ese medio somos nosotros. Por lo tanto, hay alguien cerca de ti, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, donde quiera, que está en el plan de Dios. O sea, que Dios sabe de antemano que va a creer, pero es necesario un llamado y Dios quiere usarte a ti para hacer ese llamado, para hablarle de Cristo a esa persona y para presentarle el plan de salvación. Entonces, debemos ser diligentes en eso y no perezosos. Dice no perezosos, pero dice fervientes en espíritu. Tiene que haber un fervor en el espíritu. Tenemos que ser fervorosos. Así como somos fervorosos muchas veces para conseguir las cosas o para querer obtener dinero, obtener fama, obtener reputación. No, en el caso de nosotros, yo sé que a ninguno de los que está acá nos interesa la fama, pero sí queremos reputación, ser vistos, ser tomados en cuenta. En vez de ser fervientes en esa condición o en ese caso, debemos ser fervientes en espíritu. Dice, el fervor en espíritu es algo, hermano, que tiene que ver con una diligencia, una rapidez de estar conectados con el Padre constantemente a través del Espíritu Santo. Pero esa conexión la hacemos en espíritu. Por lo tanto, debe haber un fervor. Otra cosa dice, sirviendo al Señor. Todo lo que tiene que ver con la diligencia en cuanto a la vida en Cristo. Debe haber un servicio constante al Señor. Debemos servir al Señor. Y servir al Señor, ¿cómo usted cree que servimos al Señor? Hay mucha gente que piensan que servir al Señor es orar, es leer la Biblia. No, todas esas son cosas que son necesarias para nuestro crecimiento. Pero el servir al Señor implica servir a los hijos de Dios, servir al reino, servir por la causa del reino, hacer un servicio por la causa del reino. Hay muchas maneras de servir. Por ejemplo, una manera de servir en este tiempo, ahora mismo, a los hijos de Dios, es verificando o tratando de ver qué pasa con la vida de esa persona. ¿Qué está pasando? Nosotros muchas veces creemos que es un trabajo del pastor y no es un trabajo del pastor, es un trabajo de todos. El trabajo del pastor, la palabra pastor bien lo dice, aunque nosotros no hemos acuñado bastante ese término o lo hemos alejado, nos hemos alejado un poquito del término, pero como quiera, el término pastor significa dar pasto. ¿Qué significa? Dar pasto. ¿Y qué es pasto? El alimento. Entonces es la misma asignación del Padre espiritual también en este caso. Por lo tanto, mis amados, yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que una de las maneras de servir al Señor es ocuparnos y preocuparnos por la condición de los otros. Hay personas que hace tiempo usted no ve, que no ve acá en la casa. ¿Pero por qué?
bueno, es que hay un problema, ¿verdad? Y tenemos que andar. Pero venimos con mascarillas, no hay problema. Bueno, pero usted sabe que sé yo cuánto. Pero vamos al supermercado y vamos con mascarilla y no hay problema. Y en el supermercado hay más agitación porque caminamos y nos pasa alguien por el lado que está respirando ofuscantemente, ¿verdad? Sin embargo, aquí usted está en quietud, usted está en tranquilidad. No obstante, el Espíritu Santo está aquí y Dios está aquí y no va a permitir que usted reciba ninguna contaminación. Yo creo eso. Yo lo creo. Porque yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Y yo creo y tengo fe de que si he de ser contaminado, será en la calle, en cualquier otro sitio, pero no en la casa de mi Padre. Porque este no es un lugar de contaminación, este es un lugar de paz, este es un lugar de reposo, es un lugar de alimento espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de la fe. Una cosa que se ha perdido en el servicio al Señor en este tiempo es la fe. Ya no hay fe, hay miedo. El miedo, el temor a lo que me pueda pasar, el temor a lo que está sucediendo, es algo que el mismo diablo le infunde. Recuérdense que el miedo viene del diablo. Esa es su arma favorita. Óigame, yo pensaba que era otra, pero el arma favorita del diablo es el miedo. Cuando tú entras en miedo, hasta tu cuerpo deja de trabajar correctamente. Cuando tú entras en miedo, oye bien, las defensas de tu cuerpo se caen. Por eso es el trabajo del pánico, del diablo está trabajando con pánico. Porque mientras más pánico hay, más infección a estos problemas hay. Y mientras más infección a estos problemas hay, más muerte hay. Y mientras más muertes hay, más personas van al infierno. Porque el diablo se ha reído con la muela de atrás. En este tiempo se han ido muchos cristianos, muchos hijos de Dios se han ido, pero él perdió, porque esos que se han ido ganaron, están con el Señor. Unos se han ido por una causa, otros se han ido por otra, pero el asunto es que el diablo está trabajando con pánico. Entonces, hermano, tenemos que servir al Señor, procurar ver qué está pasando con nuestros hermanos, que hace tiempo que no le vemos. Usted puede servir al Señor haciendo una llamadita a alguien. Mi hermana, yo no te vi hoy en el culto. Mi hermano, no te vi hoy. ¿Qué está pasando? Ya he sabido de personas que han desistido y que han en su corazón propuesto no seguir congregándose. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a servir al Señor de esta manera, mis amados. Porque el que hace volver de su condición a una persona que está así, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que, hermano, seamos diligentes en servir al Señor. Ahora dice, gozosos en la esperanza. ¿Hay una esperanza? Claro que sí. Una esperanza que no es cualquier esperanza, hermanos. El mundo tiene esperanzas efímeras, pasajeras y que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué espera el mundo? El mundo ahora mismo, ¿qué es lo que está esperando? Que todo va a volver a la normalidad, cuando nosotros sabemos que no es así. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Que esto se va a solucionar, tiene que solucionarse. Se está hablando de medicamentos y se está hablando de nuevos medicamentos y de nuevas cosas que están por levantarse para combatir un problema a nivel global. Y el mundo está esperando una solución. Pero nosotros sabemos que la verdadera esperanza es la que nosotros tenemos. Porque la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza de vida eterna. Es una esperanza que va más allá de lo normal. Es una esperanza que va más allá de lo sobrenatural. Amén. Yo estoy esperando a Jesucristo. Y lo estoy esperando, hermano, miren, es así que estoy, esperando al Señor. Pero si de aquí a allá el Señor no viene y viene primero la muerte, pues como quiera estoy con Él. Por lo tanto,
yo debo permanecer gozoso, no importa cuál sea la situación. No importa cuál sea la situación, tiene que haber gozo en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Ustedes saben que hay personas que para eludir y para evadir esta situación quieren ir a las fiestas. Hay muchos que habían estado pidiendo a nuestro presidente que quitara el toque de queda. El toque de queda generalmente en las noches, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan en las noches. No, porque en la noche es que la gente usa para ir a darle rienda suelta a la carne. Entonces ellos estaban esperando eso. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? Mi esperanza es Cristo Jesús. Y dice que esa esperanza es una esperanza de gloria. Es una esperanza de gloria. Entonces sigue diciendo, dice, sufridos en la tribulación. O sea, tenemos esperanza, tenemos trabajo que hacer en la obra del Señor. Esa esperanza nos produce gozo, pero no podemos obviar ni echar a un lado que todas esas cosas las vemos en medio de sufrimiento, en medio de luchas. Yo quiero saber si aquí hay alguno que no sufre. Si aquí hay alguno que no sufre, entonces yo creo que usted debería hacerse un análisis en el espíritu delante del Señor. Porque los sufrimientos son medios que el Señor usa para mantenernos cerca de Él. No es que nuestro Dios es un Dios maquiavélico, el Señor reprenda al diablo. Nuestro Dios es un Dios amoroso, pero Él sabe que una de las maneras de nosotros estar más aferrados a Él es por medio del sufrimiento. Y todos los que estamos acá sufrimos. Ahora, en ese sufrimiento, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo que nos da? Que debemos ser diligentes. Dice, sufridos en la tribulación. Sufridos, diga sufridos. Esa palabra sufrido significa dos cosas muy importantes, entre otras. Significa perseverar y significa soportar. Diga, perseverar y soportar. Sufridos en la oración, en la tribulación. Debemos perseverar, hermano. Debemos estar perseverantes cuando vienen los momentos difíciles. En los momentos angustiosos debemos permanecer soportando esa situación. Y pedir al Señor que nos dé la sabiduría para manejarnos en esa tribulación, en esa situación. Y termina diciendo constantes en la oración. La palabra constante, es decir, persistiendo en la oración. La oración debe ser un estilo de vida. No es, oigan bien, oigan lo que voy a decir, presta atención. La oración no es un momento específico donde decimos dos o tres cosas con ciertas palabras ya de antemano bien delineadas. No, la oración es un estilo de vida. Usted debe estar constantemente hablando con el Señor, en todo momento, hablando con el Señor, hablando con Él. A veces yo voy en el carro y voy hablando con Él. Y cualquier persona que me vea, ya usted ve a una persona en un vehículo hablando y usted dirá, no, eso es por teléfono que está hablando, ¿verdad? La tecnología, pero no, yo sin teléfono y sin nada, yo hablo con Él y hablo con Él a toda confianza. Inclusive en estos días, yo estaba viendo un video y estaba haciendo un análisis de mi vida, un video cristiano, claro está. Y estaba haciendo, por lo que vi, un análisis de mi vida y comencé desde jovencito a hablarle al Señor de cosas que yo recuerdo que cuando pequeño, cuando jovencito hice, que no estaban correctas. Y me acuerdo de esa oración de David, de los errores de mi juventud, no te acuerdes, Señor. Y comencé a hablar con Él y comenzamos a dialogar y yo sentía la paz del Señor
Y todo en el vehículo, mientras me trasladaba de un sitio a otro. Entonces, ese debe ser nuestro estilo de vida. O dice, constantes en la oración. Porque hay gente que piensan que no oran. Que no oran, ¿por qué? Porque no sacaron un momentito para tirarse de rodillas. O porque no sacaron un momentito para decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No. Usted tiene que hablar con Dios constantemente, hablar con Él. Y usted no necesariamente tiene que venir litúrgicamente como lo hacemos, como solemos hacerlo. Usted puede entablar una conversación con el Padre en cualquier momento. ¿Y cómo usted es constante en eso? Cuando en cualquier situación usted dice, Padre, pero yo no había pensado en esto, Padre. Oh, papá, pero tú sí eres bueno. Porque tú me dijiste que hiciera aquello, pero yo no lo hice. Entonces, tenemos problemas entonces tú y yo. Vamos, aplica la sangre de Cristo a mi vida. Hablar así con el Padre. Hablar con toda confianza. Padre, ¿y hasta cuándo será que yo voy a estar en esta espera, en esta situación? Dame fuerza, porque yo sé que si voy a durar mucho tiempo, dame fuerza. Hable con el Padre con toda confianza. Entonces, con diligencia debemos ser constantes en la oración. Diga conmigo, no perezoso, fervientes en el Espíritu, ¿verdad? Sirviendo al Señor, aún con nuestros hermanos, amén. Pues servir al Señor no es cantar en la iglesia, no es cantar en el coro, ni nada de esas cosas. Servir al Señor es servirle a los hijos de Dios, al reino, amén. Gozosos en la esperanza, diga, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, amén. Entonces aquí vemos la primera área en la cual debemos aplicar diligencia en nuestras vidas. Número 2, segunda área, Efesios, el capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5 y el versículo 15. Efesios capítulo 5, verso 15. ¿Lo tienen? Ok, dice así, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En estos días, el jueves, estuvimos en el estudio bíblico que está trayendo, bueno, yo salí grandemente bendecido en ese estudio. Dije, solamente están asistiendo como unas 25 personas, más o menos. Pero ahí cabe todo el mundo, aunque usted no abra cámara, usted cabe ahí. Y estábamos hablando sobre realmente en qué consiste la necedad o la insensatez. Y tomábamos como referente el caso de las vírgenes, de las 5 vírgenes. ¿Dónde estuvo la insensatez de ellas? No tanto en no tener el aceite suficiente, porque tenían aceite en sus lámparas. Y ellas pudieron fácilmente haber ido a recibir al esposo con aceite en sus lámparas y haber venido. El problema estuvo en ellas en mal uso del tiempo. En el mal uso del tiempo. Allí estaba la necedad de estas mujeres. Y aquí nos dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué hace el sabio? Aprovecha bien el tiempo. Y en este caso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora más que nunca es que tenemos que aprovechar el tiempo. Ahora más que nunca es que tenemos que ser diligentes en estas cosas. No necio, hermano. El tiempo es un regalo que el Señor nos ha dado. Y si lo desperdiciamos, lo habremos perdido. Mire, media hora que usted pierda, media hora que usted no va a recuperar más. Porque vendrán otras media horas, pero esa que usted perdió, usted no la va a recuperar. El tiempo, alguien decía en una ocasión, a manera de refrán, que el tiempo es oro.
Y el que lo pierde, pierde un tesoro. El tiempo es algo que tenemos que redimirlo. Y dice la palabra, redimiendo bien el tiempo. ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos usando? Y más ahora que sabemos que ya se está terminando. Ese es el asunto. Que nosotros nos olvidamos que el tiempo se está acabando. Es que todavía tenemos, la esperanza que tenemos no es tanto Cristo en mí como la esperanza de gloria, sino la esperanza que tenemos es en que yo voy por lo menos a sobrevivir. Cuando yo oigo noticias y cuando veo escritos de personas que hacen planes a plazos largos, por ejemplo, oigo de gente que dicen, no, porque ya para el 2035 tendremos, y usted sabe si va a estar en el 2035. Usted se ha puesto a hacer un cálculo. Miren, cuando yo veo esto de alguien que está haciendo un cálculo de para el 2035, yo inmediatamente calculo mis años, mis días. Y digo, bueno, es posible que esté allí para el 2035, pero no lo garantizo. No es seguro. ¿Por qué? Porque si la edad del hombre son 70 y yo tengo 62, para los 70 me faltan 8. Por lo tanto, me quedan 8 años de vida normal, porque del 70 para allá entonces comienza la amargura, comienzan, y si eso es que ya en los 60 uno se está quejando y los dolores, que le duele aquí, y la artritis aquí y el reumatismo allí, imagínense ustedes ya cuando entramos en los 80. La palabra de Dios dice que son amargura, son aflicción. Por lo tanto, debemos hacer ese planteamiento. Yo no entiendo cómo hay gente que están haciendo planes para años futuros. Oigo a personas y veo personas que están proyectándose para el 2025. Estaba viendo una noticia de que en el 2024, ¿en qué año estamos? En el 21, pero que uno lo ve tan lejos, 2024. Estaba viendo que en el 2024 la NASA tenía pensado volver a reanudar viajes a la Luna, es decir, subir astronautas, llevar astronautas a la Luna. Pero por el caso de la enfermedad esta que ha estado azotando el mundo y muchos otros casos, y también los recursos, ellos dicen así, la NASA, decidieron posponerlo para el 2025. ¿Cómo hacen planes sin saber si van a estar en el 2025? Sin saber qué va a pasar de aquí a allá. Entonces, por eso nosotros debemos redimir bien el tiempo. Y debemos ser diligentes, hermanos, diligentes. Ahora más que nunca es que nosotros debemos congregarnos, déjenme decirle. Ahora más que nunca es que debemos estar nítidos en el Señor. Ahora más que nunca es que tenemos que buscar más de nuestro Señor, ahondar más en su palabra, vivir la vida piadosa, ser diligentes, ser fervientes, tener una vida íntegra delante del Señor. ¿Cuántos están acá? Entonces, diligente en cuanto al tiempo. Diga conmigo, diligente en cuanto al tiempo. Ya vimos primero que debemos ser diligentes en cuanto a la vida en Cristo. Ahora vimos acá que debemos ser diligentes en cuanto al tiempo. Se nos está acabando, se nos está yendo de las manos, hermanos, el tiempo. Se nos está acabando. Delante de nuestros ojos vemos transcurrir los años. Hermanos, ya dentro de 2 o 3 meses estaremos entrando de nuevo a otro año, en el 2022. Y el tiempo va rápido, muy rápido. Y esto me hace pensar en una canción que grabó un jovencito a los 17 años, un jovencito llamado Emilio Ramos. Y la canción dice, el tiempo corre sobre el mortal como el viento. Lo que fue ayer no existe hoy. Entonces, así está corriendo el tiempo, rápido, rápido, rápido. Por lo tanto, mis amados, debemos ser cuidadosos en manejarlo correctamente. Amén. ¿Cuántos están acá? Tercero, diligentes en cuanto a nuestra posición delante de Dios.
Debemos ser diligentes en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Lo podemos leer todos juntos en alta voz? Eso es una exhortación que Pablo le da a Timoteo. Pero diga conmigo, es para mí. Eso es para mí. Procura con diligencia, todos leamos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esta diligencia en cuanto a nuestra posición delante de Dios, debemos verla en tres aspectos. Número uno, debemos ser diligentes en presentarnos a Dios. Diga, presentarme a Dios. Debemos ser diligentes en presentarnos a Dios. Número uno, bajo aprobación. ¿Qué es esto de presentarnos a Dios bajo aprobación? ¿Qué es ser aprobado? La palabra aprobado en el griego es la palabra señalado, mostrado, exhibido. Aprobado significa señalado, mostrado, exhibido. Pero eso tiene que ver también con la determinación que toma una persona en cuanto a otra persona, o por ejemplo, para tomar un lugar o cumplir con una función. Le voy a poner un ejemplo. Alguien va a una compañía a presentarse porque fue llamado, vieron su currículum y le llaman, y allí entonces comienzan a hacerle una especie de investigación, ¿verdad? Comienzan a hacerle interrogatorio y esto y todo, y hasta le preguntan cuánto quiere ganar. Una táctica, ¿verdad? Sí, porque sí, todo ese tipo de cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, la persona muchas veces piensa, bueno, yo creo que este empleo no es para mí. Pero resulta que se va para su casa y a los 2 o 3 días lo llaman y le dicen, mire, el empleo es aprobado, fue aprobado, venga. O lo mismo pasa también con un préstamo. Fue aprobado, o sea, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Con diligencia tú debes presentarte a Dios aprobado. Que Dios te señale, que Dios diga, estoy contento contigo. Que Dios dé su aprobación de ti. Diga, que Dios dé su aprobación de mí. Cuando Cristo estaba en las aguas, que subió de las aguas, la aprobación de Dios se dio desde el cielo. Cuando dijo, este es mi Hijo amado, estoy contento con Él. Estoy satisfecho con Él, aleluya. Tú te imaginas la aprobación de Dios en tu vida, que Dios diga, yo estoy contento con lo que fulanito está haciendo, yo estoy feliz con lo que está haciendo fulana, yo estoy feliz con ese estilo de vida que lleva, aleluya. Eso es lo que debemos procurar, la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. O qué triste sería que Dios diga, wow, le mostré el camino y mira por dónde cogió. Le dije que era por aquí y mira, se fue por allá. Ahí vienen las circunstancias, ahí vienen las turbaciones, ahí vienen los problemas, porque Dios te dijo que caminara por aquí, pero tú te fuiste por allá.
Y si te fuiste por allá, Él no aprueba que tú te fueras por allá. Por lo tanto, no te has presentado delante de Dios con aprobación. La aprobación habla de hacer su voluntad, de hacer las cosas como Él quiere, no como yo quiera. Hello. Entonces, nosotros muchas veces buscamos más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Y nos interesa más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Así es. Un señor fue a buscar empleo y el empleador le dijo, bueno, mire, hay un trabajo, hay una vacante. Hay una vacante. Y esa vacante es para usted, siempre y cuando usted haga esto. Mire, en ese trabajo entra cierta cantidad de dinero, pero resulta que ese dinero no queremos que sea visto en nómina, sino que sea desviado para una cuenta aparte, pero que aparezca allí. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? Que si entraron 20,000, que nada más aparezca que entraron 15 y hay 5 que se desviaron para otro lado. La persona pensando en su necesidad, pensando en que necesitaba el trabajo, le pasaron muchas cosas por la mente, pero lo grande del caso es que era un hijo de Dios el que estaba allí. Y él decía, mire, yo mejor prefiero quedarme sin trabajo. Discúlpeme, pero eso yo no lo voy a hacer. Así que muchas gracias. Y se detuvo, se paró. Y el hombre le dijo, siéntese, que el empleo es para usted. Esto era una prueba que estábamos haciendo. Estábamos tratando de determinar si usted era capaz de esto. Entonces, una persona aprobada por Dios es una persona que ante cualquier situación pone en alto la verdad, pone en alto a Jesucristo. Usted no tiene que mentir, usted no tiene que decir otra cosa para salvar su situación. Usted siempre tiene que ser veraz y decir las cosas como son en Cristo Jesús. Porque Dios esto es lo que aprueba. Entonces, diligentemente, con rapidez, debemos tratar de presentarnos a Dios con aprobación. Si Dios no aprueba tal cosa, no se presente delante de Dios, porque usted sabe que Él no aprueba eso. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, eso es una. Diligente en cuanto a nuestra posición delante de Dios, presentarnos a Él en aprobación, pero también presentarnos en integridad. Dice, como obrero íntegro. La palabra es shalem. Y esa palabra habla de una conducta moral e intachable. Una conducta moral e intachable. Entonces, no solamente como un obrero aprobado, sino también como un obrero íntegro. La integridad es algo que va por encima de todo. Usted tiene que ser íntegro al Señor. ¿Cuántos están acá? En estos días nosotros viendo, nos hemos dedicado ahora a ver series cristianas. Estábamos viendo la serie de Daniel y vimos como aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se pusieron delante del rey cuando todo el mundo se postró. Todo el mundo, aún compañeros de ellos, aunque la Biblia no da ese registro, pero entendemos que sí, porque había muchos judíos allí, esclavos, que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Cuando el rey dio la orden de que se suenen los instrumentos, todo el mundo se postró, pero ellos se quedaron parados. Y se les dio otra oportunidad. Miren, vamos a sonar otra vez los instrumentos. Cuando suenen los instrumentos, ustedes se postran sencillamente. Hay un horno de fuego que está esperando y entonces, mira, rey, sépase, oh rey, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua, ni vamos a adorar a tu Dios, tus dioses. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno.
Y si Él no quiere, pues ya la determinación está tomada. No nos postraremos. Y así lo hicieron. Y fueron echados al horno. Pero en el horno había uno de más. Ya no eran 3, eran 4. Y había uno que se paseaba con ellos. ¿Y saben lo que nos está diciendo el Señor con eso? Como obreros íntegros, nosotros debemos mantener nuestra pulcritud, nuestra integridad, nuestro testimonio ante cualquier situación. Amén. Que va a pasar tal o cual cosa, que te pase, no importa. Si eres íntegro, el Señor te va a ayudar en esa situación. El Señor no te va a dejar pasar vergüenza. Todo lo contrario, Él dice, yo honro al que me honra. Y si tú honras al Señor en cualquier situación de la vida, tú vas a ser levantado y vas a ser exhibido ante los demás. Y Él va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor es fiel para aquellos que le son fieles a Él. Él permanece fiel siempre, aunque usted sea infiel. Pero si usted y yo somos infieles, a nosotros es que nos va a caer la cuava. A nosotros que nos va a venir la situación. Por lo tanto, debemos ser íntegros en todo momento delante del Señor. Y no importa lo que el mundo nos ofrezca, y no importa lo que nos ofrezca aquel, no importa lo que nos ofrezca el otro. La integridad va por encima de todo. Amén. Entonces, debemos presentarnos a Dios aprobado, como obrero aprobado, pero como obrero en integridad. Y dice, con destreza en la palabra. Con destreza en la palabra. Dice que usa, ortomeo en la palabra, que traza rectamente la apertura de un surco. Eso es lo que significa usa. Esa palabra griega, ortomeo, que traza un surco correctamente y lo hace con la palabra. El labrador que es recto y que es pulcro y que es directo en su trabajo, traza una línea. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, cuando se usaba mucho el arado de mano, ahora todo es técnico. Pero cuando se usaba mucho el arado de mano, el labrador colocaba allá bien distante una banderita. Una banderita. Y él comenzaba a arar. Pero él no quitaba su vista de aquella banderita. Porque él decía, es hasta allá que voy a llegar. Y seguía derecho, hasta que llegaba allá. Cuando él miraba atrás, resultaba que el surco era totalmente derecho, porque él había fijado sus ojos en la banderita. Entonces, cuando aquí habla de trazar la palabra correctamente, es esto lo que significa. La palabra no tiene ningún sentido sin Cristo. Por eso dice porque Cristo es la palabra. Por eso dice la palabra de Dios que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, si usted va a la Biblia y usted no ve a Cristo en un pasaje que usted está leyendo, usted puede cometer errores, porque Cristo aparece en cada letra de las Escrituras. En cada letra, oiga bien. No dice la Biblia que ni una jota ni una tilde va a pasar, va a perecer. ¿Por qué? Porque hasta una tilde habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Entonces, una persona que basa su estudio en la palabra en Cristo está trazando correctamente las Escrituras. Amén. Hoy día vemos muchos mensajes y escuchamos muchos mensajes donde quiera, por la televisión, y escuchamos tantas cosas, mucha elocuencia, y tú dices, wow, esto está tremendo. Pero si usted no vio a Cristo por ahí, hermano, rechace eso.
Porque muchas veces es más moralidad que otra cosa. Muchas veces es más humanismo que otra cosa. Y Cristo debe ser supremo en todo. Cristo debe tener el primer lugar en todo. Por eso, hermanos que me escuchan en esta mañana, tracemos la palabra de Dios, pero hagámoslo diligentemente. Este es un tiempo de trazar correctamente la palabra de Dios. Usted no puede estar oyendo todo lo que se oye por ahí. Usted tiene que afinar sus oídos y afinar su corazón. Y Cristo es la clave, hermanos. ¿Cuántos están acá? Miren, yo les doy a ustedes toda la autorización para que ustedes me saquen de aquí si es necesario. Busquen la forma de que me expulsen si yo no les hablo de Cristo. Porque Cristo es la razón de nuestra existencia. Por Cristo es que estamos aquí. Y Él es nuestra razón. Él es la razón de mi vivir. Por eso Pablo decía, para mí, ¿qué es vivir? Cristo. Y morir, ganancia, porque si muero entonces estoy con Él. Entonces Pablo vivía claro, Pablo estaba claro con esto. Ah, pero que eso era Pablo. No, usted también, usted y yo tenemos el mismo espíritu que tenía Pablo. Amén. Lo que pasa es que nosotros somos muy haraganes a veces y perezosos para cumplir con lo que la palabra de Dios nos manda. Así que esas tres características de un obrero que se presenta delante de Dios son ineludibles. Preséntate, procura con diligencia presentarte como aprobado. Diga que Dios me apruebe. Segundo, íntegro. Que nadie pueda levantar el dedo acusador contra mí. ¿Están aquí, mis hermanos? El testimonio es algo que es lo más importante. Su testimonio usted lo puede dañar hasta con una palabrita en un sitio. ¿Están acá? Hasta con una palabrita. Y hay muchos hijos de Dios que todavía están en proceso de lavamiento y de purificación, que no han podido soltar las palabras obscenas. No han podido soltar las palabras obscenas. Porque desde chiquito lo que oyeron fue a su papá o a su mamá diciendo muchas malas palabras cuando le iban a castigar. Y guardan eso todavía. Hay que despojarse de eso. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea correcta, la necesaria para la edificación, a fin de usted edificar al oyente. Una palabra puede tirar por el suelo tu testimonio, pero no solamente una palabra, un acto también. ¿Me entienden? Un acto puede tirar por el suelo tu testimonio también. Vigila por tu testimonio, mi hermano. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué puede decir? ¿Saben una cosa? Les voy a decir esto, mis hermanos. ¿Saben que muchos hijos de Dios no predican a Jesucristo? No porque no quieren hacerlo, sino porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque la vida de ellos no les permite hablar con libertad de Cristo. La vida que ellos llevan. Si por ejemplo en el trabajo, en los trabajos suelen hacer siempre fiestas y canes y todo ese tipo de cosas. Y en vez de usted eludir o evadir eso, o buscar la forma de evadir eso, porque por ejemplo, ¿qué te cuesta a ti decirle a tu empleador, mira, yo soy un hijo de Dios, y ese ambiente donde hay fiesta y bebedera no es mi ambiente? Si usted quiere, yo le trabajo un día extra, pero no voy a ir a esa fiesta. Ah, no, porque ya hay un ultimátum, que el que no falta, que no venga el lunes. Y ya usted se mete en miedo. ¿Dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Dónde está tu deseo de agradar al Señor? El primero que te va a acusar a ti es Él. Cuando se pierda, va a decir, ¿por qué tú no fuiste más duro conmigo cuando yo te exigía que hiciera tal o cual cosa? En el infierno, eso es lo que va a hacer. Entonces, usted y yo debemos ser duros y rígidos
con eso. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ustedes yo creo que me están entendiendo, pero yo quiero que usted me entienda en el espíritu. Miren, les voy a decir esto. El domingo no es el día del Señor. El domingo no es el día del Señor. Cuando la Biblia habla de eso, de el día del Señor, no se está refiriendo a un día de 24 horas. ¿Por qué nosotros escogimos dar culto los domingos en la mañana? Porque Babilonia ha decidido escoger ese día para descansar. Pero si Babilonia hubiese escogido el martes, venimos el martes en la mañana al culto. Si Babilonia hubiese escogido el sábado, venimos el sábado en la mañana. Si Babilonia hubiese escogido el lunes o cualquier otro día, venimos ese día. Entonces venimos el domingo en la mañana. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos metido a Babilonia en ese concepto, diciendo, bueno, pero el domingo es el único día libre que yo tengo. Es el único día libre que yo tengo. Por eso que yo no puedo ir a congregarme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? El problema está en usted. Porque si usted es íntegro al Señor, usted a su empleador lo primero que debería decirle es eso. Mire, yo puedo venir, trabajarle hora extra si es necesario, pero hay unas horas que para mí son sagradas. Y no es por el día, no es por el domingo. Es porque ese día me reúno en familia con los hijos de Dios, que son hijos de Dios como yo. Y vamos ese día a darle gracias y honra y gloria a nuestro Padre. Ese día no lo puedo comprometer con nada. Pero no tenemos las agallas para hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no hay integridad. No hay integridad. Entonces debemos ser claros con eso, hermanos. Y yo no he visto ninguna persona que haya desafiado al sistema de esa manera que no haya salido bien. Sale bien. Y no solamente que sale bien, sino que después el sistema lo premia. Porque el sistema dice, wow, una gente así, con esa entereza y con esa integridad a su Dios, es que yo necesito. Eso fue lo que Nabucodonosor le gustó de Daniel. Daniel fue gobernador en Babilonia en 2 o 3 gobiernos. ¿Por qué? Porque un gobernante cuando entraba, sabía de la integridad de ese hombre y decía, yo quiero a este hombre en mi gobierno. Entonces, eso es lo que el mundo, el sistema están esperando de nosotros, que nosotros seamos íntegros al Señor. En todo nuestro estilo de vida. Amén. Amén. Diligentes en cuanto a nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más, diga más, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizarse significa como flotar en el aire, y también eso tiene que ver con no asentar nuestros pies donde Dios quiere que lo asentemos. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo usted va a escapar si usted descuida eso? Entonces, es necesario que con más diligencia atendamos a esa salvación. Hermano, esa salvación costó la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Esa salvación costó la sangre bendita de nuestro Señor. Esa sangre fue derramada hasta la última gota. Cuando el ladrón vino, cuando el centurión vino, que le clavó la lanza, lo que botó fue un poquito de sangre, pero lo que más botó fue ¿qué? Agua, porque ya no le quedaba sangre. Toda su sangre la derramó para que usted y yo seamos salvos. Entonces, ¿vamos a descuidar esa salvación? No la podemos descuidar. Tenemos que ser diligentes, y ahora más en este tiempo que se avecina la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, dice que debemos ser diligentes en cuanto a nuestra esperanza. Leo 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Y aquí cierro. Dice, pero nosotros, diga nosotros, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, lean en alta voz, dice, procuren, por favor, lean conmigo, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Sin mancha. No quiere decir no pecaminoso. Nosotros sabemos que cometemos pecado, pero nosotros no somos pecaminosos. Ya el Señor puso una naturaleza nueva. Y ustedes saben lo que significa pecado. La palabra pecado se llama errar al blanco. Y muchas veces nosotros erramos al blanco. Pero aquí dice, con diligencia procuren ser hallados sin mancha. Es decir, ¿qué significa esto de sin mancha, hermano? Que tengamos, por todos los lados el Señor nos está hablando de lo mismo hoy. Que tengamos una vida íntegra donde la gente vea a Dios a través de nosotros. Tú eres que me está hablando de Dios cuando te la pasa hablando el día entero de fulanito y de fulanita. Tú eres que me está hablando de Dios cuando yo veo que tú eres demasiado egoísta. Tú eres que me está hablando de Dios cuando yo veo que tú lo quieres todo para ti. Tú eres que me está hablando de Dios y de su amor cuando yo veo que tú maltratas al otro. Entonces, esos son manchas en nuestra vestimenta. Todos recuerdan un mensaje que dio Elaine acá, ¿verdad que sí? Todas esas son manchas en nuestra vestimenta. Entonces, con diligencia procuren que no hayan manchas. Ser hallados sin manchas. Y dice irreprensibles. ¿Qué significa eso, irreprensible? Que no haya por dónde pisarte la cola. Eso es lo que significa. Que no haya por dónde tocarte. Que sea todo lo contrario. Que la gente cuando se presenta delante de ti tenga miedo y temor aún hasta de abrir su boca con obscenidades. Mira que no se vuelva a repetir eso, y mucho menos delante de ese Señor. Es un hombre santo. No lo dijiste tú. Una mujer santa, lo dijo alguien de ti. Porque tú puedes decir que tú eres santo. Nosotros podemos decir que somos santos. ¿Somos santos, hermano? Pregunto, ¿somos santos? Claro, somos santos porque el Señor nos santificó. Y la palabra de Dios nos llama santos. Pero la gente tiene un criterio de la palabra santo muy diferente a la que nosotros tenemos. Somos santos porque el Señor nos apartó para Él. Nos santificó para que nosotros nos santifiquemos. Por lo tanto, la gente tiene un criterio muy diferente. Pero cuando tú dices, cuando alguien habla algo, dice lo que sea delante de ti, no, cuidado. Ese señor, mira, no me le venga con ese cuento, porque ese hombre es un hombre de Dios. Es un hombre temeroso de Dios.
¿Sí? Entonces, con diligencia procuremos ser hallados así cuando Él venga. Amén. ¿Cuántos han entendido esa palabra? Se puede poner sobre sus pies y oramos. Y usted puede orar conmigo ahí en alta voz. Podemos orar juntos, ¿verdad que sí? Y decimos: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por Cristo, que es nuestro modelo, que es la esperanza de gloria en nuestras vidas. Gracias por esta impartición. Te pedimos, diga: yo te pido que me ayudes a ser hallado íntegro, pero que yo aplique diligencia, prontitud en todo esto que tú has explicado a través de tu siervo en esta mañana. Yo obedeceré en todo lo que esté a mi alcance, pero lo que no pueda hacer, allí está el Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad. Amén. Pasen feliz y bello día, que el Señor les guarde.